Página 1. El clan del oso cavernario, por Jan M. Auel, 1980. Los hijos de la Tierra 1. Reseña. La novela El clan del oso cavernario inaugura la célebre saga Los hijos de la Tierra, en la que Jan M. Auel recrea con detalle la vida prehistórica de Europa durante la última glaciación. La historia sigue a Ayla, una niña cromañón que, tras perder a su familia en un terremoto, es acogida por un grupo de neandertales conocido como el clan. El relato se centra en el choque cultural entre Ayla y los miembros del clan. Mientras los neandertales poseen una estructura social rígida, basada en la tradición y la memoria colectiva, Ayla introduce elementos de innovación y curiosidad que desafían las normas establecidas. Su inteligencia, capacidad de aprendizaje y espíritu independiente la convierten en una figura disruptiva dentro de la comunidad, generando tensiones con líderes como Broad, el joven destinado a ser jefe. Auel combina narración novelada con una notable reconstrucción antropológica. Describe rituales, técnicas de caza, jerarquías sociales y la vida cotidiana de los neandertales con un realismo que cautivó a millones de lectores. El contraste entre la rigidez del clan y la creatividad de Ayla funciona como metáfora del tránsito evolutivo entre especies humanas, sugiriendo cómo la adaptabilidad y la innovación fueron claves para la supervivencia. Más allá de la aventura, la obra plantea preguntas sobre identidad, pertenencia y el papel de la mujer en sociedades primitivas. Ayla, marginada por sus diferencias, encarna la lucha por la aceptación y la resiliencia frente a la adversidad. Con un estilo accesible y envolvente, Auel logra que el lector se sumerja en un mundo remoto pero profundamente humano. El clan del oso cavernario no solo es una novela histórica, sino también una reflexión sobre la capacidad de los individuos para transformar su entorno, incluso en los tiempos más inhóspitos. Ficción vs. Antropología. Jan M. Auel construye una narrativa apasionante al situar a Ayla, una niña cromañón, dentro de un grupo de neandertales. Este recurso literario le permite explorar el contraste entre dos especies humanas que coexistieron en Europa durante el Paleolítico. Sin embargo, desde el punto de vista científico, hay matices importantes. Convivencia cromañón-neandertal. La evidencia arqueológica confirma que ambas especies coexistieron y probablemente interactuaron. La novela dramatiza esta interacción, aunque la convivencia prolongada en un mismo clan es más especulativa que comprobada. Capacidades cognitivas. Auel presenta a los neandertales como rígidos, dependientes de la memoria colectiva y menos innovadores que los cromañones. Hoy sabemos que los neandertales tenían capacidades simbólicas y tecnológicas más avanzadas de lo que se pensaba en 1980. Fabricaban herramientas complejas, practicaban rituales funerarios y probablemente tenían lenguaje. El papel de la mujer. Ayla encarna una figura femenina fuerte, independiente y creativa. Aunque es un recurso narrativo moderno, también refleja que las mujeres en sociedades cazadoras-recolectoras tenían roles activos en la supervivencia, no solo pasivos. Innovación y adaptación. La novela subraya que la curiosidad y la capacidad de Ayla para romper reglas son rasgos que anticipan la ventaja evolutiva de los cromañones. Esto coincide con la hipótesis de que la flexibilidad cultural fue clave en la expansión de Homo sapiens. Auel mezcla ficción con antropología de manera eficaz. Aunque simplifica y dramatiza las diferencias entre neandertales y cromañones, logra transmitir al lector la idea de que la innovación y la adaptabilidad fueron decisivas en la evolución humana. Su obra no es un tratado científico, pero sí una puerta de entrada a la reflexión sobre nuestros orígenes. En otras palabras, El clan del oso cavernario es más mito literario que reconstrucción exacta, pero cumple con la función de humanizar la prehistoria y despertar interés por la arqueología y la antropología. En la última fase de la era glacial, cuando neandertales y cromañones compartían la tierra, Ayla, una niña cromañón de 5 años, queda aislada de su tribu por culpa de un terremoto y es acogida por un grupo de neandertales. Valiente e indomable, la joven al principio inspira sorpresa, luego cautela y, por fin, es aceptada por parte del clan. Isa, la curandera, y Krev, el hombre santo, cuidan de ella. Ayla se interesa por las cacerías y los preparativos de las armas, algo que está prohibido a las mujeres y que ella, no obstante, domina con maestría. Agradecimientos. Cuando se publica un libro no es obra exclusiva del autor. Este recibe ayuda de diversas fuentes de otras tantas maneras.
Pero algunas contribuciones para mi obra han venido de gente a quien nunca he conocido y a la que probablemente nunca conoceré. A pesar de lo cual estoy agradecida a los habitantes de la ciudad de Portland y del condado de Multnomah, Oregón, cuyos impuestos sostienen la biblioteca del Multnomah County. Sin los libros de consulta que encontré allí no podría haber escrito este libro. También agradezco a los arqueólogos, antropólogos y demás especialistas que escribieron los libros en los que he recogido la mayor parte de la información para usarla como telón de fondo y antecedentes de esta novela. Muchas personas me ayudaron más directamente. Entre ellas, deseo agradecer especialmente a Jean de Camp, la primera en escuchar la idea de mi historia, una amiga cuando más falta me hacía, me leyó un enorme manuscrito con entusiasmo y sin dejar pasar un error, y quien esculpió un símbolo para la serie. John de Camp, amigo y colega escritor, que sabía de la agonía y el éxtasis, y que tenía el sentimiento de la oportunidad para llamar exactamente cuando yo necesitaba hablar con alguien. Karen Awell, que alentó a su madre más de lo que imaginaba, porque reía y lloraba cuando se suponía que debía hacerlo, aunque solo se trataba de un primer esbozo. Kathy Humble, a quien solicité el favor más grande que se le puede pedir a una amiga, una crítica sincera, porque valoraba su sentido de las palabras. Hizo lo imposible. Su crítica fue a la vez amable y llena de discernimiento. Diane Sterrett, porque se encontró presa de la historia y sabía lo suficiente de cacerías para señalar algunos descuidos. Lana Elmer, que escuchó con una atención incansable horas enteras de disertación y que, aún así, gustó de la historia. Anna Bacchus, que brindó sus percepciones, únicas en su género, y su dominio de la ortografía. No todas mis investigaciones se llevaron a cabo en bibliotecas. Mi esposo y yo hicimos muchas excursiones de campo para aprender directamente diversos aspectos de la vida junto a la naturaleza. En cuanto a la experiencia directa, hay que agradecer especialmente a Frank Hale, experto de la supervivencia en el ático del Museo de Ciencia e Industria de Oregón, quien me enseñó a hacerme la cama en una choza de nieve y se aseguró de que me acostara en ella. Sobreviví a aquella fría noche de enero sobre las faldas del Monte Ood y aprendí muchísimo más acerca de la supervivencia con el Sr. Hale, junto a quien declaro estar dispuesta a pasar la próxima era glacial. Estoy en deuda con Andy Van Thul por haber compartido conmigo conocimientos especiales en cuanto a vivir en el entorno natural. Me mostró cómo encender un fuego sin fósforos, hacer hachas de piedra, lograr el torcido de cuerdas y el trenzado de canastas, fibras y cueros, y cómo tallar mi propia hacha de piedra que corte el cuero como si fuera mantequilla. Una gratitud inmensa siento por Jan Aggar, una agente literaria tan buena que convirtió mis fantasías increíbles en realidad y las mejoró. Y por Kerel Barón, mi aguda, sensible y astuta editora, que creyó en la realidad, se apoderó de mi mejor esfuerzo y lo perfeccionó. Finalmente, hay dos individuos que no tienen la menor idea de que me estaban ayudando y, sin embargo, su ayuda fue inestimable. He llegado a conocer a uno de ellos, pero la primera vez que oí hablar al escritor y maestro Don James acerca de cómo se escribe una novela, él no sabía que se estaba dirigiendo a mí directamente. Creía estar hablando a todo un grupo. Las palabras que decía eran precisamente las que yo necesitaba oír. Don James no lo sabía, pero tal vez nunca se habría terminado este libro de no ser por él. El otro es un hombre al que conozco por su libro, Ralph S. Solecki, autor de Sanidar. La historia de sus excavaciones y el descubrimiento de varios esqueletos del hombre de Neandertal me conmovió profundamente. Me dio una perspectiva del hombre prehistórico de las cavernas que de otra manera tal vez nunca hubiera tenido, así como una mejor comprensión del significado de humanidad. Pero aquí hago algo más que agradecer al profesor Solecki. Debo pedirle perdón por un ejemplo de licencia literaria que he tomado con los hechos en beneficio de mi historia. En la vida real, fue un neandertal quien puso flores sobre la tumba. Página 8.